había dicho, hermanos, segunda de Pedro. Vamos a nuestra Biblia. Me da mucho gusto verles esta tarde. Y vamos a leer todos a una voz, dado que será un solo versículo. No tengo que leer yo y después pedirle que usted me acompañe, sino que podemos leer todos juntos el versículo 14 de segunda de Pedro 3. Con la ayuda de Dios estaremos meditando en este único versículo, tratando de discernir la interpretación del texto según el Espíritu Santo inspiró al escritor sagrado. Leamos entonces a una sola voz, todos juntos, el versículo 14 de segunda de Pedro 3. Dice la palabra de Dios: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Gloria a Dios. Palabra del Señor. Una vez más, ponga atención en lo que este versículo dice. A una sola voz, todos juntos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Pedro ya escribió y describió detalladamente en los versículos del 11 al 13 valiosa revelación respecto de la manera en la que nosotros habremos de esperar que el Señor regrese en su segunda venida. Por lo ya aprendido entonces, repito, por lo ya aprendido, el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, ha de hacerlo en una espera que es según sus promesas. La lección ya está impartida y habiendo sido un buen alumno, ya como maestro inspirado por el Espíritu Santo, Pedro cumple su ministerio, ese para el cual, conforme al divino propósito de Dios, fue llamado. Dios, desde la eternidad pasada, habiéndole conocido, y me refiero a Simón Pedro, le predestinó, le llamó, lo justificó para la postre glorificarlo. Es una lección que queda como tesis eterna y que en el versículo 14, que es el que nos ocupa hoy, como todo buen pedagogo, como todo buen instructor, como todo buen mentor, estará haciendo un resumen, como si de un repaso se tratara, para poder validar si sus discípulos aprendimos lo que el maestro se dispuso a enseñarnos. ¿Sabe el escritor sagrado que si el Espíritu de Dios tuvo a bien revelárnoslo, y si nosotros, no los falsos, nosotros pudimos discernirlo, habremos conseguido o alcanzado un estado de gracia de parte de Dios singular para con nosotros? ¿A cuál estado de gracia se refiere, predicador? Gracias por preguntar. Estando solo en la introducción al mensaje, sea paciente, que es la respuesta a esa pregunta la que Dios ha de revelarnos hoy aquí a través de este mensaje. Sea la voluntad de Dios en favor nuestro esta tarde. Ya aprendimos que el mundo ha de ser deshecho, que habremos de andar en santa y piadosa manera de vivir, y que mientras esperamos, nos apresuramos para la venida del día de Dios, día en el que los elementos siendo quemados se fundirán, y que el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios,
espera y lo hace según sus promesas. Esperamos entonces un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. De manera que el versículo 14 hace esa conjunción entre los versículos 11 y 13 con esta expresión sólida. Note usted esas primeras 3 palabras del versículo 14. Por lo cual, vamos a repasarlo, clase. Valoraremos y comprobaremos lo aprendido. Por lo cual, y por eso les decía en el editorial, si nos acordamos de ese tiempo en el ambiente escolar, yo no sé, a ver, me voy a atrever a preguntar, ¿tenemos aquí de esos alumnos que eran de los primeros de la clase? Sí, hermana, gloria a Dios. Ahora, ¿tendremos aquí de los que éramos los últimos de la clase? Así hay 2 o 3. Y los que estábamos ahí en la mitad, ahí también hay más, ¿verdad? Entonces podemos ver los que se destacaban en la clase. Y bueno, en las escuelas públicas tocaba que al destacado de la clase le encargaban al grupo, ¿verdad? Cuando las maestras iban a platicar con los demás, ¿verdad? A ver, hagan una serie de 3 en 3 hasta el 1000 y ahí nos vemos al rato, y dejaban al aplicado cuida a los que no, y se salían a platicar, ¿sí o no? Así era el cuadro, ¿no? Sigo estimulando un poquito su memoria, ¿ok? ¿Por qué? Porque una clase de historia, por ejemplo. A ver, vamos a hablar de los niños héroes, y empezamos ahí, ¿verdad? Esos niños héroes, lo único de héroes que tuvieron fue que estuvieron ahí cuando llegaron los enemigos, ese fue su heroicidad. ¿No hicieron más? Pero bueno, ahí hablaban de los niños héroes. Repasos de matemáticas, a ver, vamos a ver las fracciones. 3/4 más 7/8 menos 2/2 igual a, y ahí estábamos, ¿verdad? Ejercicios de ciencias o de química, ¿verdad? El peso molecular del hidrógeno y los elementos químicos aquellos, y las cuatro grandes ramas de la física, ¿verdad? La mecánica, electricidad, magnetismo, óptica. Y ese momento cuando de repente veíamos: ¡Mengini! Pasa al pizarrón. A ver, Melitón, pasa al frente, dígales qué es lo que entendió de la clase. Me quiero imaginar a Roberto. A ver, Roberto. No, yo no paso. A mí no me pregunte. Dinora pasa al frente y léenos la poesía aquí de Madonero. Oh. Bueno, ahí tenemos, qué bueno. Ya estamos en ese estado. Porque eso es exactamente lo que Pedro va a hacer, sintetizando su clase entera en este versículo 14. ¿Cómo sabe, hermano? Por lo cual. Esa frase lo descubre. La primera frase del versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y notará usted que esos 4 versículos finales de su carta ya se enfilan a una despedida que no deja de ser sentimental. Por lo cual, dice, en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que nos enseñó en toda la clase pasada, pero las va a repasar. Así es que acompáñenme a ese repaso, porque vamos a atender lo que Dios tiene que revelarnos este día. Pero vamos a pedir que sea el que lo haga
y vamos a encomendarnos a Él en oración. Padre nuestro, gracias porque nos concedes llegar al tiempo en el que tu mensaje será entregado por cada uno de los presentes. Gracias por los ausentes, Padre bendito, rogamos que tú les tengas con bien y que no sea una causa de fuerza mayor que les impidió estar esta tarde en tu casa, escuchando tu palabra, siendo ministrados por tu Espíritu. Pero que tu propósito aquí esta tarde para honra y gloria tuya se cumpla, a pesar de las posibles distracciones o a pesar de mis límites o mis hierros. La fidelidad de tu palabra, Señor, sea desplegada y proclamada con claridad, con simpleza, pero con exactitud. Entonces que tu Espíritu Santo tome control de cada uno de nosotros aquí, tanto de los que oyen, abriendo sus oídos y su entendimiento, como del que habla, dándome, Señor, la palabra indicada. Que no diga ni media palabra más, pero que tampoco calle ni media palabra menos de lo que se debe decir, para que tu mensaje sea entregado fiel y piadosamente. En el nombre del Señor te lo pido. Amén. Habiendo entendido que nuestra espera no es ni circunstancial, ni accidental, ni relajante, ni según la agenda de nadie, pero sí es una espera según sus promesas, Pedro va a comprobar que nosotros, los destinatarios de sus cartas, vamos a, número 1, procurar con diligencia. Esto es algo que Pedro no le puede pedir a alguien que está por ser evangelizado. Obviamente tampoco se los va a pedir a los falsos. No se lo va a pedir tampoco a los ajenos o contrarios a la enseñanza. Dedicación intencional. Procurad con diligencia, una dedicación intencional. Dedicación intencional. Pedro dice, si entendieron lo que yo les estuve enseñando en los versículos 11, 12 y 13, vamos a repasarlo. Me refería aquí a una dedicación intencional cuando dije procurar con diligencia. En un válido intento por ayudarnos o facilitarnos a discernir lo que significa este procurar con diligencia, empecemos y sígame aquí, por favor. Si se va a distraer el resto del tiempo, cuando menos capte esto, sígame aquí. Definir lo que no es procurar con diligencia. Muchas de las veces este es un principio pedagógico. Se tiene más éxito para poder demostrar o para poder enseñar lo que es si se toma referencia con lo que no, si se toma como referencia de enseñanza lo que no es. Te voy a enseñar lo que está bien, pero para que vayas entendiendo lo que está bien, te voy a enseñar primero todo lo que está mal. Es como cuando vamos al médico, ¿verdad? Y nos prescribe, nos revisa y nos ausculta y nos da un diagnóstico. Y luego nos dice, mire, por lo pronto, va a ser muy importante que usted no coma esto, no coma esto otro, no coma aquí, no coma allá, no esto, no a las horas, y nos da todas las recomendaciones de lo que no debemos hacer. Si evitamos todo eso, entonces todo lo que va a tener que hacer es tomarse este medicamento, se toma este jarabe a las horas que corresponden y va a sentir bien. Pero es importante que no haga esto y esto y esto y esto. Así es como nos va a enseñar Pedro. ¿Qué es esto? Procurar con diligencia. Vamos a ver lo que no es ser diligentes. Vamos a ver lo que no es una dedicación intencional. Porque eso nos va a ayudar entonces a entender lo que sí es una dedicación intencional. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Procurar y lo que no es diligencia.
Si está poniendo atención, y yo espero que sí, ¿sí está poniendo atención? Sí. Ok, considere conmigo. Medite conmigo lo que significa azar. Suerte. Puede que sí, puede que no. Usted se conduce en esa línea. Usted no está siendo diligente. Incertidumbre. Nadie sabe lo que usted está determinando y planteando. Entonces, procurar con diligencia no tiene nada que ver con la incertidumbre. Casualidad. Dice que casualmente me lo encontré. Entonces no fue por una medida intencional. No, fue casual. Contingencia. No había proyecto, no había plan, no había intención, no había nada, pero pues no me quedó otra más que eso. No es procurar con diligencia. Aventura. Por eso es aventura. Sin ventura, sin certidumbre, pues. Suerte. A ver qué cae, ¿verdad? No se hace. Híjole, sí se hace. Suerte. Aventar la moneda al aire y ver si se hace o no se hace. Improvisar. Pues, ¿cómo ven? Pues ahorita que se haga así, mejor que no se haga. O que se haga, que no se haga. ¿Cómo ves? No, estamos improvisando. Eso no es procurar con diligencia. Cuando nosotros decimos dedicación intencional y estamos procediendo en esa línea de lo que estoy mencionándoles ahorita, estamos yendo completamente en contra de esa dedicación intencional. De repente se nos sale, ¿verdad? Oye, pues ¿cómo ves esto? Andamos inventando. Hasta tenemos a veces réplicas, ¿verdad? Ay, no inventes, ¿cómo crees que? Nah. Inventamos. Chiripa. Y miren que consulté el diccionario. ¿Ok? Un azar inesperado. De chiripa. Chiripa. De chiripa. Sí, ¿verdad? Chiripada. Un azar inesperado. Si nosotros quisiésemos entonces tener una dedicación intencional, tendríamos que salvaguardarnos de todo esto. Y Pedro nos está diciendo, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia una dedicación intencional. Vas a corregir tu proceder para con tu cónyuge. Debe ser una dedicación intencional. Vas a controlar tu carácter compulsivo. Una dedicación intencional. Vas a pensar lo que dices en lugar de decir lo que piensas. Es necesaria una dedicación intencional. Vas a fortalecer tu devocional o la espiritualidad de tu vida. Es una dedicación intencional. Vas a ser fiel a la asistencia a la iglesia. Es una dedicación intencional. Y te estoy dando listas de lo que el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, hace mientras espera la segunda venida del Señor. Vas a practicar la mansedumbre y la humildad. Es necesaria una dedicación intencional.
vas a corregir y empezar a dar pasos en la ruta de la obediencia a la palabra de Dios. Es una dedicación intencional. Procurad con diligencia, dice Pedro. Pero no. Vamos a ir a la iglesia, pues ¿cómo ves? Si iremos o no iremos. No hay una dedicación intencional. Sí, vamos a ir a la iglesia. Es más, no me lo preguntes de dedicación intencional. Vamos a estar ahí. Oye, pero ¿y qué si esto? Todos los nuestros deben saber que si es día y hora de estar en la iglesia, tenemos que ser tan chocantes que nos digan, no, ni le digas, al cabo se va a su iglesia. Si no están haciendo eso, es que ustedes y yo lo estamos esperando, según lo dispone Dios. Es que hermano, no puede ser negociable. Procurad con diligencia. No al garete, pues. No de última hora. No a ver qué dice la suerte. No, pues lo haremos, no lo haremos. Pues a ver, ¿cómo ves? Pues si hay chance vamos, y si no, no. Tu devocional, hermano. Pues si no llego muy cansado, a lo mejor le pego un ratito ahí, unos 10 minutos, aunque sea la lectura de la Biblia. ¿Dónde está tu dedicación intencional? Les decía a los hermanos en el estudio bíblico, no haremos mal, hermanos, si en un momento dado usted asigna un lugar en la casa, ese rinconcito, ese espacio, no necesita más que 1 metro cuadrado. Y mejor aún, se asigna una hora. ¿Se acuerdan que lo vimos en Hechos? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando llegaron a buscar a los de Cornelio? Orando. ¿A qué horas? A la hora de la oración. Había una hora. Es que el reloj da 24 horas alrededor de las manecillas del reloj. Y usted y yo no oramos. Es necesaria una dedicación intencional. A tales horas. Mire, para la honra y gloria de Dios le digo, el Señor me permitió aprender de un siervo de Dios al que yo supe cuál era la hora de su oración, porque yo lo busqué 2 veces, y su esposa que me contestó me dijo, hermano, esta es la hora a la que él ora, no puede tomar su llamada. Oh, perdón, pasaron algunas semanas o meses, y otra vez necesitaba consultar al pastor para algo y lo busqué. Y su esposa me volvió a contestar el teléfono y me dijo, hermano, creo que le había dicho, pero si no le había dicho, disculpe, esta es la hora a la que él ora. Y volteé a ver y era aproximadamente la misma hora. Una dedicación intencional. Una dedicación intencional. Así es que escoja un lugar y escoja una hora. ¿No será fanatismo eso? No, es una dedicación intencional. Eso es procurar con diligencia. Y vaya al trono de la gracia de Dios. ¿Se queda ahí dormido? Quédese dormido ahí. ¿Se puede levantar todo entumido? Dígale gracias, Señor, porque aquí me tuviste. Y aunque yo me desconecté de ti, yo sé que tú no te desconectaste de mí, Señor. Alabo y bendigo tu nombre. Una dedicación intencional. Hermano, vamos a esperar como debe esperar un hijo de Dios. Vamos a hacer entonces a un lado el azar. Vamos a hacer a un lado la improvisación. Vamos a hacer a un lado la suerte. Vamos a dedicarnos intencionalmente. ¿Para qué? Pedro lo dice. Para procurar con diligencia. ¿Cómo explicar que usted y el que habla nos consideramos nosotros, verdad?
¿O somos falsos? ¿Somos nosotros a los que se refiere Pedro o son los falsos a los que se refiere Pedro? Nosotros. ¿Cómo explicar que nosotros seamos indiferentes? ¿Cómo lo explicamos? Y por indiferentes, inconsistentes. Y por inconsistentes, hasta cínicos. ¿Cómo lo explicamos? Al grado de abandonarnos al colmo de la dejadez y la negligencia. Negligencia. ¿Qué es negligencia? Descuido, omisión, falta de aplicación. ¿Usted lo entiende? ¿Cómo nos lo explicamos? ¿Cómo? ¿Puede entender cómo podría explicar estar en esa línea de negligencia en lugar de procurar con diligencia? Si usted lo puede explicar, explíquemelo. Yo no puedo explicarlo. ¿Cómo puedo explicar que mi vileza no me alcanza para ser diligente en las cosas espirituales? ¿Cómo? A lo mejor usted sí puede explicarlo. Y su proceder muchas de las veces es por esa ruta. Por favor, explíquemelo. A lo mejor me convence usted a mí, ya que yo no puedo convencerlo a usted. Si lo entiende, explíquemelo. No se puede entender que un verdadero hijo de Dios llegue a esos grados de indiferencia, a esos grados de inconsistencia. Si no lo entiende, corrija ya, pero ya, corrija con diligencia, procure con diligencia. Ese procurar tiene que ver con prontitud, agilidad, eficiencia, con que se lleva a cabo una gestión. Procurar, conseguir, ya. No tiene que seguirse esperando. La diligencia tiene que ver, ya lo explicaba la semana pasada, con tiempo y forma. Muchas veces hacemos lo correcto, pero lo hacemos ya fuera de tiempo. Ya fuimos negligentes. A veces lo hacemos a tiempo, pero no lo hacemos como debimos hacerlo, ya fuimos negligentes. La negligencia conjuga estos dos conceptos: hacerlo a tiempo y hacerlo bien, hacerlo como debe hacerse. Terminé toda la tarea, sí, pero la entregué un día tarde. Pues a que no sabes que te merecías un 100, pero ahora te voy a poner un 70. Ay, sí, tanto que me esforcé, pero lo entregaste un día tarde. Es imperativa una dedicación intencional. ¿Entiende lo que es imperativa? Si estamos esperando como hijos de Dios y estamos esperando según sus promesas, esta dedicación intencional es imperativa. Y alguno preguntará, ¿y qué es eso, pastor? Gloria al Señor que preguntaron. Gracias por preguntar. Es eso que el Señor sabe de cada uno de nosotros, de usted, de cada uno aquí. También lo sabe del que habla y también lo sabe de los que están viendo la reproducción de este mensaje. Es eso. De lo que el Señor habla ya en Romanos capítulo 8, versículo 27, cuando inspira a Pablo y le dice: escríbeles a los romanos que se enteren, que estén enterados. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu. Usted no tiene que preocuparse si yo sé lo que usted está planeando para el próximo domingo, si va a venir a la iglesia o no va a venir. No tiene que preocuparse por eso. ¿Qué va a pasar esta tarde noche? Para saber si usted va a encomendar su descanso y sus actividades del día de mañana en el trabajo. Tiene que preocuparse. Usted no tiene que preocuparse si el pastor Garza se entera de que usted no está intercediendo por los suyos y se está encomendando a usted a la gracia de Dios para que Dios le conceda la bendición de no pecar contra él. No tiene que preocuparse. Porque que yo lo sepa o no lo sepa es intrascendente. Pero sí debe preocuparse que el que escudriña todos los corazones, ¿quién es el que escudriña todos los corazones? Sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahora, es importante que hagamos una referencia aquí. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Es la galería de las manifestaciones y las menciones del Espíritu Santo. Así es que si el Espíritu Santo mora en nosotros, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña ya en Efesios, sabemos que la intención del Espíritu, siendo el consolador, el paracleto, es consolar, redarguir, tener un fervor o causar un fervor interior dentro de nosotros. Ya Dios lo sabe. Es como si supiéramos que tenemos el suficiente combustible, la suficiente gasolina para ir de un punto A a un punto B, que ya Dios proveyó ahí. Ya tienes el recurso espiritual que necesitas para poder conducirte con diligencia. Anda pues, avánzale. Y no avanzamos más que 20 pies. Pues el Espíritu Santo tienes. Y el ministerio del Espíritu Santo es redarguirte y causarte un fervor espiritual, consolarte. Sigue diciendo el versículo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Si en esa línea le preguntásemos al escritor de Hebreos, él nos contestaría con el 4:12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a ser fiel a mi devocional, pastor. Pregúntale a la Biblia, porque ella te va a descobijar si no lo eres. Voy a ser fiel a la asistencia a la iglesia. Es la palabra de Dios viva y eficaz, la que viene a ser como una espada de dos filos. Si nos imaginásemos un bisturí que puede hacer un corte exacto entre lo que es fanatismo y lo que es espiritualidad. La palabra de Dios lo define. Porque es bueno es porque está ahí precisamente una de sus utilidades. Es discernir las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Una dedicación intencional. Déjeme hacerle una pregunta. Usted va a ir a trabajar mañana, ¿verdad? ¿A qué hora se entra? ¿Okay? Intencionalmente usted va a estar ahí. Usted va a venir el miércoles al servicio de oración y estudio bíblico. Es necesaria una intención. Porque se está ministrando el pueblo de Cristo.
Pues la verdad es que yo no lo veo muy necesario, hermano. Explícame cómo es posible que no lo veas necesario. Explícame. Podemos entonces entender que si la dedicación es intencional, es que yo me programo. No es a ver si. Pues o proponerlo y después no cumplirlo. ¿Por qué? Porque yo he dicho a las 10 de la noche voy a pasar una media hora con el Señor antes de ir a dormir. Pero a las 10 de la noche me habló el familiar, ¿verdad?, que necesitaba que le ayudara a desponcharlo ahí en la autopista. Y hay que responderle al familiar. Me buscó a mí, pues no lo puedo dejar yo abajo. Pues ¿cómo? ¿Es posible? Oh, pero si vas a dejar abajo a Dios. Mira, Toño, ¿en dónde me dices que estás? Aquí en el 15 y la 50, en el 15 University, ok. ¿Estás seguro del carro donde estás, donde te quedaste? Sí. Pero no traigo el gato, ni nada. No. Ok, mira. Dame media hora. ¿Cómo media hora si estás a 5 minutos? Dame media hora, estoy en media hora, sin falta. No, pues ustedes van a hablar al compadre fulano. Háblale. Si no me puedes esperar media hora, tú solo ve a tu compadre. Porque todavía tenemos esa manera de expresarnos, ¿verdad? Secular. Como nada. Sabe al compadre, pues. No, pues está bien, a lo mejor no lo encuentro, a lo mejor te espero. Ah, ¿ya? ¿Ya? Esa dedicación intencional lo lleva a pasar tiempo con Dios. Señor, aquí estoy. Sabes que Toño me necesita, yo no sé de su problema. Pero te ruego, Padre bendito, que todo pueda estar bien. Gracias por traerme aquí a pasar tiempo contigo y no relevarte. Gracias porque me dejas procurar con diligencia encomendarme a ti, Señor. Gracias por este día. Gracias por esto que me digas de resolver el trabajo. Gracias porque encontré bien a mi familia. Señor, alabo y bendigo tu nombre. Cuando me levante de aquí, si tú me concedes, voy a ayudarle a Toño. Facilita todo lo que hay ahí que hacer, Señor, pero quiero encomendarme a ti. Que después de eso me sumo al descanso. Te amo, Señor. Sígueme trayendo a ti. Gracias por dejarme procurar con diligencia. Y no va a haber nada, Señor. No va a haber nada que me impida pasar este tiempo contigo. Y gracias, Señor, por el devoción a la mañana, por esa verdad que me revelaste. Gracias porque estás trabajando en mí. Se levanta de ahí, se va a ayudar a Toño y todo queda resuelto. Y usted procuró con diligencia. No lo veo como algo imposible de llevar a cabo, ¿sí? Es que es necesaria la diligencia. Por eso es que hay que procurar con diligencia. No lo dejo al azar. Mire que usted va a experimentar una satisfacción, una gratificación espiritual más que una satisfacción. Cuando usted haga eso y el Señor le retroalimente con salud espiritual. Amén. Que si yo le pregunto, ¿qué pasó, hermano? Pude procurar con diligencia esta semana, pastor. Gloria al Señor. Por fin empezamos a esperar como espera un hijo de Dios, la segunda venida del Señor. Pedro está repasando la clase. Punto número 2. Ser hallados por Él.
en respuesta a su llamado. ¿Alguna vez usted se perdió siendo niño? Ahí en el supermercado o en el mercado, peor, ¿verdad? Estaba ahí junto a su mamá y pasó un diablito cargado de cajas de tomate, y cuando pasó el carrito y ya volteó, ya no estaba la mamá. Y, acá no está la mamá. Y ahora está perdido. Y voltea para allá y nada más ve mucha gente, voltea para acá mucha gente. Está perdido. Y no sabe qué hacer. ¿Alguna vez le pasó? O a lo mejor se le perdió un hijo. Se le perdió un chamaco. A nosotros nos perdieron, ¿verdad? Se nos perdió una vez. ¿Quién, hija? Isaac. Cuando se nos perdió en el balneario. 2 veces, otra en la casa de tu mamá, al vecindario. Ahí en el vecindario se perdió. ¿Qué es lo que innatamente uno hace cuando se le pierde un hijo o cuando es uno el perdido, verdad? Empieza a llamar al perdido. ¡Gerardo! Yo de niño me perdí en un mercado, por eso lo tengo tan presente, en el mercado Alcalde en Guadalajara, los que conozcan Guadalajara. Nos bajamos a comprar unas naranjas y así exactamente pasó un diablito cargado de cajas de tomate, y cuando volteé no estaba mi papá. Ande pues. Y por un rato me quedé ahí sin moverme, pero no veía nada, entonces me asusté. Y entonces empecé a gritar, papá. Y a distancia oí por fin que se decía, ¡Gerardo! Oh, y ahí está mi papá. Ya lo vi. Y luego volteo así y lo veo así salir de otro pasillo y da vuelta hacia mí. Ser hallados por él, porque miren lo que dice el versículo 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ¿qué? Ser hallados por él. El ser hallados por él tiene que ver con ese deseo de estar con Dios. Desafortunadamente, por alguna razón que todavía ni ustedes ni yo podemos explicar, estar cerca de Dios no parece ser tan importante para nosotros. Y en lugar de buscar estar más cerca de Dios, queremos alejarnos de Él o hacernos de la vista gorda. Ser hallados por Él es una respuesta a su llamado. Sí, Él nos va a hallar. ¿Sabes por qué? Porque Él nos busca. Por eso vamos a ser hallados por Él. Si tú eres un verdadero creyente, no importa dónde te escondas, te va a hallar. Te va a hallar. En un campamento, recuerdo, de jóvenes, fue tema de un devocional que les di a los muchachos. Mira, podemos dividir en este grupo de jóvenes aquí, eran como unos 110 jóvenes. En este grupo de jóvenes podemos dividir a 3 grupos. Los que están aquí por su voluntad y están aquí por la voluntad de Dios, esos son los que se la están pasando de lo mejor. Este campamento es lo mejor que puede haber experimentado en su vida, porque la voluntad de Dios es que estén aquí y la voluntad de ese joven es estar aquí. Están alineadas las voluntades. ¿Okay? Pero hay algunos jóvenes que la voluntad de Dios está aquí, pero tú no quieres estar aquí. Tú ya te la estás pasando mal. Ya no estás disfrutando las cosas igual. Porque tu voluntad dicta, yo no quiero estar en este campamento cuando tú estás aquí porque Dios te tiene. Y tú no te la estás pasando tan bien como los otros. Y el tercer grupo es el que tú no quieres estar aquí y tampoco Dios quiere que estés aquí. Pero hay un líder aquí que a lo mejor te tiene fuerzas. Yo no sé quién tú eres, joven, pero tú te la estás pasando bien aquí si Dios te está buscando, porque ya te encontró. Y una de las características de Dios es que Él busca.
19:10 de Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primero, busca para salvación. Salvar lo que se había perdido. ¿Fue usted que me escucha esta tarde hallado por Él? Sí. Y cuando nos halló, dice la palabra de Dios, nos salvó. Él está buscando a los suyos. No está buscando a todas las criaturas, está buscando a los suyos. Y cuando nos encuentra, nos salva. ¿Sí o no? Ser hallados por Él, entonces, una vez que ya somos suyos, nos obliga a considerar que no solo nos salva, sino que nos regenera y nos transforma. Usted debe saber eso. Si te salvó, junto con pegado, te regeneró, es decir, te dio una vida espiritual, te dio una naturaleza espiritual. Entonces tú no puedes decir, no, sí, yo soy salvo, pero yo no quiero nada que ver con Dios. No, entonces no te salvó. O yo quiero ver con Dios, pero cuando tenga chance, no, entonces no eres salvo. No te engañes. Te regeneró y te transforma. De aquí, el cómo nos ha ido toma una significativa relevancia. ¿Sabes cómo Pablo lo expresa? Y Pedro se vuelve a apoyar como que el autor, que es el Espíritu Santo, refuerza el repaso de Pedro, y en 1 Corintios, apoyándonos en lo que Pablo enseña a estos corintios. Dice la palabra de Dios, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de la misericordia de Dios. 1 Corintios, ese fue el versículo 1. Versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Es que somos hallados por Él. Y en la ruta de la transformación, la fidelidad es una característica del verdadero creyente, del verdadero Hijo de Dios. Se requiere de los administradores que sea hallado fiel. Si Dios nos encontrase hoy, usted podría ser hallado fiel. Y es porque Él, como en todo, es nuestro ejemplo. El versículo 9 de 1 Corintios 1 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Entonces, en respuesta a su llamado, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ser hallados por Él. Procurad con diligencia ser hallados por Él. En espera de estas cosas, sí. Número 3, en pureza de vida. Porque dice ahí, vivir sin mancha. La simiente de pecado estorba, pero no por eso habremos de renunciar anticipadamente o irresponsablemente a una vida pura en Él. En otras palabras, no voy a justificarme en mis vilezas para usarla como razones de mi infidelidad, de mi negligencia. Vivir sin mancha, una pureza de vida. Colosenses 1:21, Pablo nos ilustra y nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El poder de Dios en su reconciliación.
El efecto de su obra o el resultante de su obra, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin mancha, pureza de vida. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El versículo entonces avanza y en el repaso de Pedro encontramos: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha. Número 4, irreprensibles. Una transformación continua. Por eso hablaba de la regeneración y de la transformación. Nosotros podemos decir que si pensamos en metamorfosis, que es la palabra en griego, cómo esa oruga, ese gusanito, mediante esa transformación, esa metamorfosis, resulta en una mariposa, pues podemos decir que tiene un ciclo de esa transformación, ¿verdad? Los 20, 24 días, 28, no recuerdo. Pasa de ser gusano a ser una mariposa. Hay un espacio de tiempo determinado. El verdadero creyente tiene un encuentro personal con Dios. El Espíritu Santo le regenera, aquel se arrepiente y cree. Y ahí empieza la transformación del ahora convertido. ¿Cuánto tiempo dura esa transformación? Decíamos, en la oruga dura esos 28 días para que se convierta de gusano a mariposa. ¿Cuánto tiempo dura la transformación del creyente? Desde que tuvo su encuentro con Dios hasta que muere en esas dimensiones. En otras palabras, el resto de nuestra vida. Dios está transformándonos. Ser irreprensibles es una transformación continua. Celebro que no cite Pedro en su repaso la perfección, pues se habría descalificado a sí mismo, que no negó al maestro 3 veces. El arrepentimiento continuo y el perdón de Dios elimina la reprensión, y eso es parte de una transformación continua. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cito una transformación continua porque no aplica. Si es transformación, es continua. A una transformación no le aplica el calificativo de intermitente, de esporádico. Una transformación es un proceso ininterrumpido. Por eso no podemos entender que sea intermitente. Y esto lo aprendí en el programa en el que asistíamos a personas con conductas adictivas. Hace 2 meses se los ilustraba con esa condición que nuestra humanidad nos pone en una escalera eléctrica que nos transporta hacia abajo, en donde tenemos continuamente que estar avanzando. Porque en el momento que nos detenemos, ¿qué nos pasa? Caemos. La transformación entonces es continua, no es intermitente, no es, bueno, ya me cansé. Allá te veo muy pronto pareciéndote más a los falsos que a nosotros, porque resulta que te cansaste. Es que la transformación no es obra humana,
es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Cuando creemos que es humana, es cuando se vuelve intermitente. 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Avanzamos unos 4 pasos para adelante, y otra vez 3 o 4 para atrás. La razón por la que no puede ser intermitente es porque principalmente en esos huecos de relajamiento, en esas pausas de la intermitencia, que las más de las veces son más continuas y más extensas de lo que podemos darnos cuenta, es precisamente donde aparece lo que la palabra de Dios dice: entregarse a los placeres, de los que escribe Pablo ya en el capítulo 5, versículos 5 y 6 de la primera carta a Timoteo. No lo vamos a ver, pero la referencia ahí es con referencia a las vidas jóvenes. Manda estas cosas, dice. Número 1, esperar en Dios. Número 2, ser diligente. Y número 3, ora día y noche. Solo así serán irreprensibles. Solo así serán irreprensibles. Hermano, tú estás siendo transformado. Gloria a Dios. Sí, entonces estás esperando según las promesas de Dios. Si no, yo me preguntaría si somos de nosotros. Si soy de nosotros al que se refiere Pedro, o si no lo soy. Termina el versículo 14 en este repaso, después de citar el sin mancha e irreprensibles, dice en paz. Número 5. Estar en paz. ¿Qué quiere decir estar en paz? Ausente de conflictos. Paz con Dios y paz de Dios. Estamos hablando de una comunión estrecha, comunión preferencial, comunión espiritual. La paz es el resultado de una comunión así. Si usted puso atención al himno que cantamos, paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Tengo años de conocer y cantar ese himno, y creo que es la 4ª estrofa, en donde el himnólogo escribe: que medita en aquel lugar donde al autor de la paz ha de ver. ¿Cómo está su comunión con Dios? Pues bien, hermano, ya me salvó. Sí, la salvación trae paz para con Dios, pero también hay que tener la paz de Dios. ¿Cómo está esa paz con Dios? ¿Cómo está su comunión con la iglesia? Pues ahí le lleva, hermano, echándole ganas. ¿Cómo está en su comunión con los hermanos, con las hermanas? ¿Cómo está su comunión con aquellos que le conocen, pero nunca les ha dado testimonio de que usted es hijo de Dios? En esta última parte del mensaje nos apoyaremos otra vez en Pablo y lo que éste escribe en los Corintios. Y esta vez Pablo lo escribe con autoridad apostólica y ordena 5 imperativos
contundentes. Vamos a 2 Corintios, todos vamos a ir. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer un versículo. 1 Corintios 13. Dije primera, no, es segunda, perdón. 2 Corintios, capítulo 13. Puestos de pie, vamos a leer todos este solo versículo. Lo vamos a leer 2 veces. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Una vez más. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Puede tomar su lugar. Ni siquiera tiene que explicarse este versículo, ¿no? Autoridad apostólica, autoridad que viene de Dios. Por lo demás, hermanos, número 1, tened gozo. Número 2, perfeccionaos. Número 3, consolaos. Número 4, sed de un mismo sentir. Y número 5, vivid en paz. Ahí hay un punto y coma. Y esa es la parte preciosa del versículo. Porque deja plasmada una promesa. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Obedecemos esas 5 órdenes que el apóstol deja plasmada en la revelación de Dios. Y la promesa es nuestra. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿No será por eso que usted vive angustiado, preocupado y alterado y hasta enfermo de tanto que? Digo yo, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pues conmigo no está, hermano. A lo mejor le hace falta tener gozo, a lo mejor le hace falta perfeccionarse, a lo mejor no consuela a nadie y a lo mejor no es del mismo sentir de otros. No vive en paz, al contrario, vive en conflicto. Se la pasa buscando a ver dónde está la falla de aquel para crear un conflicto. Y luego va y le dice: hey, tú estás mal, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. De veras. Ya aventó la chispa para que arda el fuego. Claro, la paz de Dios no está ahí. La promesa no la vivimos, no la experimentamos, no la disfrutamos. ¿Por qué? Porque somos creadores y detonantes de conflicto. Y el repaso de Pedro es estar en paz, ausente de conflictos. ¿Tomaste ventaja de mí? Dios se encargará. ¿Me ofendiste? Dios tiene control de eso. ¿Abusaste de mi buena fe y de mi confianza? No te la vas a ver conmigo, te la vas a ver con mi Dios. Paz. Pedro concluye entonces este versículo cerrándolo así. Si nosotros ponemos atención después de haber escuchado este mensaje, el versículo toma otro sentido. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia
ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Concluimos entonces. ¿Usted puede ser de los que están en espera de estas cosas? ¿Sí o no? Entonces, debe analizarse y preguntarse si está esperando como debe esa segunda venida del Señor. Si usted no puede considerar o verse a sí mismo como quien espera, así, déjeme decirle, hay suficiente luz en este mensaje para que, si usted lo pudo oír, pueda ser uno de nosotros si responde a la fe y responde al arrepentimiento. La espera entonces bien puede terminar hoy. Crea y arrepiéntase para sumarse a nosotros y así poder esperar de esta manera estas cosas. Si como verdadero hijo o hija de Dios, Dios le ha hablado esta tarde, yo le digo, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.